A pocos días de cumplirse el primer año de la invasión rusa sobre Ucrania, los efectos de la guerra han impactado en el crecimiento de muchas naciones y han aumentado la incertidumbre en otros. ¿Cuáles son los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania y cómo se puede ayudar a los países que se encuentran al borde del abismo financiero? Lo conversamos. Y lo conversamos con nuestro primer invitado, Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, la FIU. Gracias por estar con nosotros, Eric, y bienvenido. Muchas gracias, Jennifer. Gracias por la invitación. Mire, hemos hablado mucho del impacto mundial que ha tenido esta guerra, pero vamos a ser sinceros, Eric, el primer impactado, el primer perjudicado ha sido el mismo Ucrania, que ha tenido que pasar ya a una economía de guerra. Hablemos primero sobre este país, ¿cómo ha cambiado en un año? Mira, Jennifer, yo viví en Ucrania y he estado muchas veces después, incluyendo ahora durante el conflicto. El país está destrozado. Está destrozado a nivel de infraestructura por la serie de cohetes, etcétera, pero la economía está totalmente rota. Hoy en día, Ucrania no solo depende del occidente para armamentos, para defenderse contra la invasión rusa, pero también depende de ayuda para pagar los sueldos a los doctores, a las enfermeras, a los maestros, a todo el mundo. El presupuesto básicamente ha estado básicamente liquidado porque gran parte, no solo por la destrucción de la guerra, pero también muchas de sus exportaciones, especialmente la de trigo, que Ucrania es realmente impedida por los bloqueos rusos, y eso ha tenido impacto a nivel mundial también. A nivel mundial, sí, señor. Pero si uno mira al otro país en conflicto, en este caso el invasor, que es Rusia, realmente a mí me sorprende, Eric, porque muchos esperaban que Rusia no pudiera aguantar tal vez las sanciones más drásticas y coordinadas de las últimas décadas. Y Rusia ha aguantado bien. De hecho, estaba leyendo que se esperaba que su PIB se contrajera un 15% y apenas se redujo un 3%, que podríamos decir es lo que se ha reducido en otros países. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Rusia para aguantar? A ver, a primera vista eso es correcto, pero mirándolo un poco más allá, no tan así, ¿no? A primera vista sí, lo que ha hecho Rusia es básicamente muchas de sus exportaciones, especialmente de lo que era petróleo, lo que es petróleo y gas, ahora se ve que si bien se ha cortado con el occidente, mucho de eso se ha incrementado con China, con India, con otros países de África, América Latina, etcétera. Pero los precios, si bien las exportaciones ha sido menor el impacto de lo que se esperaba, ha ocurrido y la economía rusa realmente, especialmente esas exportaciones, han bajado. Pero yo creo que a largo plazo aquí hay un problema más grande con Rusia para su economía. Uno es que Rusia depende mucho de la tecnología del occidente y ahí es donde vamos a estar viendo a largo plazo que mucho de lo que necesita Rusia para realmente estimular su economía a largo plazo va a tener serios problemas. Y la otra es el enemigo número uno de Rusia, que es la demografía. No, Rusia ya tenía un problema grande de población y ahora no solo que han muerto muchos soldados, pero que se ha ido muchísimas, cientos de miles de personas de Rusia, que la mayoría de ellos son personas educadas, productivas para la economía, personas donde la materia gris rusa se está escapando del país. Yo creo que Rusia va a tener problemas económicos mucho mayores de lo que se está dando a ver. Y recordemos que la prensa rusa no puede reportar, ¿no? Porque está totalmente controlada. Entonces tendríamos un mayor golpe. También lo leí en otro informe, lo que usted está diciendo, Eric, el tema de los cerebros fugados, básicamente. O sea, Rusia se está Sí. quedando sin personal talentoso para trabajar. Y usted dice, se mueve en otro círculo geopolítico y tal vez por eso las sanciones desde Occidente no le han afectado mucho. Sin embargo, dígame usted qué hay de cierto en esto. ¿Se está haciendo trampa a las sanciones? Porque leía en un informe de The New York Times que el petróleo ruso sigue llegando a otros países a través de vías, digamos, más secretas, como Turquía, y que los microchips, que usted menciona la tecnología, los microchips occidentales también están llegando a Rusia todavía. Claro, hombre, sin duda hay una serie de vías y de redes que están facilitando estas exportaciones de productos rusos e inclusive no solo de petróleo, pero estamos hablando también de fertilizantes y lo ves inclusive desde América Latina. Hay muchísimos reportes que países como Brasil, como Argentina, Mm. tienen empresas fantasmas, ¿no? para importar este tipo de fertilizantes, por ejemplo, que vienen de Rusia. Y también la parte del petróleo es que muchos países están usando su pragmatismo. Este es el momento de comprar
petróleo ruso barato para ellos, ¿no? Porque el petróleo ruso está muy por debajo. Pero un punto muy importante, si vamos a hablar de la economía mundial, vemos de cómo los países, a lo mejor del occidente, han podido manejar que no se estén tanto dependientes del petróleo ruso, o que Rusia está buscando estas alternativas. Yo creo que el problema mundial más grande que tenemos hoy son las economías emergentes. ¿Y por qué? Por ejemplo, Egipto es el país número uno que importa trigo y los importa principalmente de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia, y hoy en día eso ha caído brutalmente. Ya el país tenía una tercera parte de la población en pobreza antes de empezar la invasión rusa y ahora está mucho más por el piso. En Nigeria, por ejemplo, el precio de la harina ha subido 200%, de ahí se hace pan, muchas veces, obviamente la mayoría de las personas dependen del pan, o han cerrado 40% por ejemplo, de las panaderías. Este tipo de cosas que a lo mejor no se ven en los análisis macro, es el gran impacto a nivel global, la pobreza y el hambre en muchos países, especialmente el Medio Oriente, Asia Central, África, que dependen mucho del trigo, del cebado, de muchos de los fertilizantes. Si la tierra no come con los fertilizantes, no produce. Y países grandes exportadores de esto, ¿quiénes eran? Ucrania, Rusia, Bielorrusia, donde todo se ha impactado. Granos y fertilizantes. Creo que usted toca ahí dos temas muy importantes que dice en otras regiones como Oriente Medio, pero también en Latinoamérica. Eso sí, al menos en el año pasado, en 2022, tuvo un impacto muy, muy negativo. Pero en medio de todo esto, usted está hablando, y digo yo también, Eric, me parece que Rusia parece todavía con mucho combustible para esta guerra. Y acá recuerdo aquella teoría que dice que no hay mejor manera de movilizar la economía que a través de la guerra. Al menos es una corriente de una parte de los economistas. ¿Usted cómo lo podría encajar en lo que estamos viviendo hoy con Ucrania y Rusia? Mira, yo creo que la industria que más está creciendo con la guerra es la industria armamenticia, ¿no? El nivel de armas de ambos lados ha incrementado muchísimo. Yo creo que Rusia sí, sigue ingresando más de $1.000 millones casi diarios, ¿no? Aunque a lo mejor ha caído sus ventas, pero el tema más grande son solo el nivel, porque eso ha bajado, pero si no es que los recursos de la economía rusa están enfocados en la guerra, porque para Vladimir Putin, que es un dictador, obviamente, si uno viaja por Rusia, como he viajado yo, y te sales de las grandes ciudades donde van la mayoría de los turistas, van a Moscú o a San Petersburgo, que son ciudades grandes, ciudades con muchas cosas, pero si sales y vas al interior, ves que las carreteras están en mal condición, que hay problemas grandísimos de infraestructura dentro de Rusia. Sin embargo, los ingresos a la economía rusa no están yendo a esos problemas, sino a esta guerra. ¿Por qué? Porque esta guerra, que lo dije desde el principio hace un año, aquí también en CNN, va a ser una guerra larga y para Putin es su prioridad número uno en política exterior y obviamente para Ucrania y para el occidente defenderse hoy es su prioridad número uno. Y aquí todavía, desafortunadamente, para Ucrania y para el resto del mundo que sufre estas repercusiones económicamente por una guerra que no va a ganar nadie, no, donde van a haber todos perdedores, va a continuar siendo más larga todavía. Y podría ser más larga si Vladimir Putin ve que los riesgos que corre, pues digamos, pueden ser relativamente bajos si al final logra quedarse con parte del territorio ucraniano, que por supuesto tiene bastantes recursos. Ahora hablemos de Estados Unidos. Vimos el año pasado, Eric, los precios de la gasolina por el techo, por los cielos, una crisis tremenda en 2022, que eso también es dinero, pero no solamente hablando del precio de la gasolina, de la inflación en Estados Unidos, sino también del dinero que le ha costado a Estados Unidos apoyar a Rusia, perdón, a Ucrania. Mira, sin duda, aquí obviamente al principio hubo un shock en los precios de la gasolina, del petróleo, pero claro, Estados Unidos tiene reservas que pudo liberar y eso ayudaba a bajar el precio del petróleo. Y las economías más ricas también en Europa, y porque el invierno no fue muy frío, han podido lidiar mucho mejor con los precios que puede una economía emergente. La otra cosa es que muchas de las monedas a niveles internacionales se han devaluado contra el dólar sigue siendo la moneda mundial y eso le da cierta estabilidad a Estados Unidos. Estados Unidos sin duda ha sido el mayor contribuyente a la ayuda a Ucrania, tanto militarmente como la no militarmente, la Unión Europea también, y eso, claro, genera una serie de debates de cuánto dinero debe gastar Estados Unidos o debe invertir Estados Unidos en esta guerra, dado las condiciones que hay. Pero yo creo que aquí el punto de vista de la Casa Blanca y de la Unión Europea es simple, ha sido directo. Si Rusia logra realmente decapitar a Ucrania, y tengamos muy claro,
el Kremlin no está en Ucrania para tomar la zona del Donbass o quedarse con Crimea o quedarse con Gerson. Es tumbar el gobierno de Ucrania, ¿no? Esto es bien claro. Si lo logran hacer, eso no puede indicar que el próximo país puede ser Moldavia, que puede haber incursiones Ujú, contra Polonia, ya eso es un país de la OTAN, y ya el conflicto sería mucho mayor, no solo tendrían problemas a nivel de vidas y de guerra, pero también costoso. Lo otro es que el gasto que hubo de Estados Unidos en Afganistán o Irak fue muchísimo mayor con Ucrania. Y yo creo que lo importante no solo es aquí el gasto, la cuestión es que realmente se monitoree este dinero correctamente y que el dinero vaya para lo que es la intención que tiene. Yo creo que en general, si uno se pone a ver desde el punto de vista, estoy hablando bien pragmatismo a nivel de realismo político, ¿no? Nunca se imaginó Estados Unidos y la Unión Europea que con este tipo de ayuda, sin un soldado de ellos, Rusia fuera realmente a debilitarse tanto. Lo que hemos visto, una Rusia ujú. debilitada, con problemas logísticos, problemas económicos, y a lo mejor no la potencia militar que se esperaba antes, contra una Ucrania apoyada por el occidente, pero con soldados solos ucranianos, ¿no? Y entonces Ajá. yo creo que desde ese punto de vista hay un pragmatismo ahí, a lo mejor silencioso, que no se comenta tanto. Y aquí estamos hablando, Eric, de dinero porque es el tema que nos compete, pero la verdad es que una guerra es desastrosa por donde se le mire, en pérdidas de vidas, en refugiados, por ejemplo. Se cambian todos los objetivos de los países. Ya no estamos hablando, por ejemplo, de energías limpias, sino de cómo sobrevivir o cómo sostener esta guerra para que Rusia no logre sus objetivos. Vamos a estar muy atentos. Gracias por darnos su perspectiva, Eric. Feliz día. Muchas gracias, Jennifer.